Ya estamos de regreso, Masa Crítica en Iquique Televisión. Habíamos formulado la pregunta a Luis Sioca, ¿cierto?, respecto de la principal crítica, o una de las principales críticas al proceso constituyente, que dice relación, ¿cierto?, con que no es vinculante. ¿Qué va a pasar con eso, Luis? Al final, los hechos van a ser más fuertes que las ganas. La verdad es que la propia presidenta, cuando anuncia el inicio de este proceso en la cadena nacional, señala de que este es un proceso no vinculante. ¿Por qué no es vinculante? Por una razón muy simple, porque la Constitución del 80, que actualmente nos rige, no tiene ningún párrafo, ninguna palabra, ninguna letra que permita modificarla, que se refiera a cambiarla. Por lo tanto, lo que se está haciendo en este proceso constituyente es precisamente movernos dentro de lo que la actual Constitución nos permite hacer, o le permite hacer a los gobiernos, sea cual sea el gobierno que pretenda hacer un cambio en esta materia. Por lo tanto, cuando se define como no vinculante, principalmente la presidenta hace referencia a ese hecho puntual. Ahora, ténganlo por seguro de que la presidenta, si tuviese listo y no tenía dentro de sus planes considerar la opinión de los ciudadanos, simplemente nos llama a este proceso constituyente ciudadano y le solicita a este equipo de observadores, a esta comisión de observadores del proceso constituyente, ¿cierto?, que es muy transversal, que hubiesen diseñado el documento base para presentarlo al Congreso Nacional. Ahora, el esquema que de alguna forma criticaba Juan Pablo, hay que decir que este no es un esquema que diseñó el gobierno, este esquema lo diseñó precisamente este Consejo de Observadores del Proceso Constituyente, que está integrado por 17 personas y de la más variada de color, raza, podemos decir, y orientación política, ¿cierto?, que es una comisión muy transversal. Son 17 miembros, representantes del mundo de la cultura, de la academia, de las artes, de las letras, ciencias políticas, etcétera, etcétera, empresarios, centros de estudio, en fin. Por lo tanto, es un diseño que obedece a esos patrones diseñados por esta comisión, y que en definitiva allí también hay que señalar que esa comisión de observadores actúa por los consensos. Por lo tanto, nosotros asumimos de que está interpretado allí en este proceso, ¿cierto?, lo que gran parte del país quiere. Y además, por lo demás, también hay que señalar de que me he llevado muy buenas satisfacciones en estos encuentros de promoción que nos ha correspondido hacer, porque la gente conoce más de lo que normalmente se puede suponer que se conoce. Ellos tienen claro, por ejemplo, qué rol juega la Constitución dentro del país, y por eso también yo creo que esa es una motivación alta a participar en este proceso. La gente, por ejemplo, tiene claro, ¿cierto?, de que nuestro Estado, en virtud de la Constitución que actualmente nos rige, es un Estado subsidiario, ¿cierto?, definido por y funciona por y a través de subsidios. O sea, la gente asume que difícilmente el Estado alguna vez le va a poder entregar, por ejemplo, una vivienda construida a una persona que necesita una vivienda, porque sabe que tiene que hacerlo a través y postular a través de un subsidio que se le otorga, y y esa persona va con ese papel que representa un subsidio a buscar quién le puede construir esa casa. Entonces, la gente eso lo tiene muy claro, y a ratos manifiestan, por ejemplo, y piden, sí. Ya. Entonces yo les digo, miren, conmigo no discutan, a mí no me traten de convencer, esa conversación la tienen que tener entre ustedes, porque dice que efectivamente entre los derechos que piden y que van a pedir que estén presentes, el derecho a la vivienda, algunos otros han señalado el derecho al trabajo, o sea, que ciertos derechos tengan y sean consagrados por la Constitución política, y que el Estado se haga cargo, digamos, de velar por esos derechos. Juan Pablo, el tema del Estado subsidiario, ¿cierto?, o el Estado solidario, dicen otros, algunos incluso han llegado, ¿cierto?, al Estado benefactor, digamos, lo cual ya casi sería, digamos, un latrocinio, digamos, pensando en la sociedad en que vivimos. ¿Es posible pensar que realmente un cambio tan drástico como este se puede dar, digamos, si es que la gente a través de los cabildos, en fin, y a través de las opiniones, en definitiva todos ponen como prioridad, por ejemplo, ese cambio? ¿Tú crees que sí se puede dar? Mira, yo creo que todos los
todos los cambios en una sociedad pueden darse en la medida que las condiciones sociales lo puedan permitir. Yo tengo la convicción de que una constitución jamás puede ser una caja mágica de donde salgan derechos a diestra y siniestra, sino que depende siempre la acción del Estado, como de cualquier otra entidad, de la capacidad que tenga para enfrentar esas instancias. Por ejemplo, un Estado benefactor, por ejemplo, necesita muchas lucas. Es que un Estado benefactor, no tenemos, no, mira, sí, el Estado benefactor tiene como modelo el Estado sueco en los años 70, que es un Estado que viene de vuelta hace mucho rato porque fracasó, le fue mal y quebró, o sea, está en otra cosa. Yo creo que perfectamente uno puede pedirle al Estado que tenga más solidaridad. Yo creo que el rol del Estado tiene que ver justamente con colaborar a crear las condiciones para que las personas alcancen el mayor grado de desarrollo que les sea posible. Si lo que nosotros podemos discutir, y podemos discutirlo eternamente, es cuál es la mejor manera para asignar los recursos que existen en una sociedad, y si el Estado es el que puede manejarlos mejor para lograr mejor distribuir y mejor ejecutar esos recursos. Hay un ejemplo que es súper concreto. Este gobierno, en su programa, en materia de salud, prometió 20 hospitales construidos en estos 4 años, 20 hospitales en construcción en estos 4 años y 20 hospitales en diseño. Bueno, yo quiero creer que había buena fe efectiva en el que redactó esa parte del programa. Pero no miró las cifras. Yo creo que no miró la realidad. Jamás ha existido con el nivel de ingresos que tenía Chile. Ojo, no con el que tiene ahora. Con el que tenía hace 4 años atrás no había capacidad de construir 20 hospitales nuevos y tener en construcción 20 más. O sea, aquí el poner derechos como una cosa medio deportiva no garantiza que esos derechos puedan efectivamente concretarse. Yo sí soy partidario de que efectivamente algunos deberes del Estado queden plasmados en la Constitución, hoy día no lo están, y a mí me encantaría alguna vez que también discutiéramos en Chile un sistema de cambio de régimen político. Yo creo que esta puede ser una oportunidad muy interesante para darle cristiana sepultura a Diego Portales y dejarlo descansar en paz definitivamente. Digamos que yo creo que es un personaje que podríamos operarnos en forma más definitiva en nuestro país. A propósito de... ¿Qué crema con eso? Sí. A propósito de... también a Jaime Guzmán. Habría que integrar un montón de gallos, pero sí, no estoy de acuerdo que... No, a propósito, quería decir yo de Jorge Baradit y este éxito que tiene en su historia de Chile, ¿cierto? Donde efectivamente él cuestiona bastante el tema de Portales. No sé, Hugo, ¿qué te parece? Este tema, yo creo que es como la verdad es que dicen pedir no hay engaño, digamos, la gente, claro, gustaría que ojalá todo fuera gratis, en fin, pero ¿crees tú el país lo suficientemente maduro como para hacer un cambio de fondo en ese sentido, digamos, este Estado solidario, subsidiario, o vamos a seguir con un Estado subsidiario un poco mejorado recién? Yo espero que estemos lo suficientemente maduros. Yo creo que hemos tenido hartos terremotos como para no haber aprendido. O sea, yo creo que esta es una generación bastante razonable. En general, ¿no es cierto? Veo que a veces hay tosudez en no aceptar de que podemos redactar un texto constitucional equilibrado, donde quepan las distintas visiones, las maneras de cómo, por ejemplo, llevar adelante la economía, ¿no? Y decir, claro, y consagrar derechos efectivamente en la medida que pueda haber un equilibrio entre la economía privada, la economía de los particulares, pero sin que el Estado abdique de también colocar las cuotas de solidaridad social que se necesitan. Es decir, parece ser de que la experiencia ha demostrado histórica, de los últimos, no sé, 50 o 80 años, 100 años, si se quiere, que hemos pasado de un extremo al otro extremo y bueno, no sé por qué no ensayamos una fórmula intermedia que recoja efectivamente, la economía planificada por un lado y la economía privada por el otro y que puedan armónicamente coexistir. ¿Por qué tiene que ser todo privado o por qué tiene que ser todo público? ¿No?
En general, como decía un amigo mío, no existen las mujeres parcialmente embarazadas. Y hay una cuestión muy complejo de armonizar, yo estoy de acuerdo. Sí, lo que pasa es que, a ver, sí, es cierto, apelemos, a ver, yo creo que aquí también tiene que haber también un ensayo de solidaridad social. O sea, si estamos pensando que la sociedad es para que nos despedacemos, bueno, entonces esta es una selva y el más fuerte sobrevive. O sea, si estamos pensando en esa lógica, yo creo que vamos a un despeñadero. Lo que pasó en Chiloé es una prueba de que de pronto cuando la empresa privada hace cosas y no las hace bien, termina lo que hemos terminado, claramente. Y el Estado también no ha fiscalizado bien. Entonces, depredar el medio ambiente, la excesiva búsqueda de la ganancia en el corto plazo, la utilidad para, en fin, aumentar las fortunas. Yo creo que eso no es adecuado. Socialmente al final pasa la cuenta eso. O sea, estamos en presencia de una sociedad que tiene muchos problemas. Hay mucha gente que tiene dificultades para incluso sobrevivir hoy día en Chile, en un país que a ver, yo creo que hemos avanzado, pero no hemos logrado asegurar derechos básicos en Chile. Y eso es grave a esta altura. Omar, el tema de las inequidades, ¿será posible que de alguna manera se mejore con una nueva constitución? Que es uno de los problemas graves que tiene el país, digamos. Es que son muy pocos que ganan mucho. Yo creo que esta conversación tiene tres aristas. Uno es la reforma constitucional. Pero la reforma constitucional nos va a definir, o tiene que definirnos, la nueva constitución, cuál es el tipo de Estado que Chile va a tener. Y este tipo de Estado, ¿qué derecho nos va a garantizar a los ciudadanos de este país? Esas son dos aristas. Y la tercera arista es cuando tú defines el rol del Estado, defines también cuál es el modelo de desarrollo que vas a implementar dentro de este Estado. La Constitución del 80, en ese sentido, es muy coherente con el modelo de desarrollo que ha tenido el país y cuyas consecuencias, una de las cuyas consecuencias tú la acabas de mencionar. Efectivamente, uno puede decir, ¿sabes qué? Aumentó el Producto Interno Bruto, efectivamente aumentó el ingreso per cápita, pero el ingreso per cápita es un promedio. El ingreso, el PIB regional o nacional es un promedio. Cuando uno ya entra a escarbar las propias cifras, comienza a mostrar las inequidades. Uno puede decir, ¿sabes qué? Hoy día el sueldo promedio en esta región es 1.200.000. Pero ¿cuántas personas efectivamente ganan 1.200.000? Y si la ganan, en algunos casos, ¿cuál es el costo que eso tiene? O sea, ¿cuántas horas trabaja hoy día una persona en un módulo o en el mall Sofri o en cualquier mall para llegar casi a la mitad de ese sueldo? Entonces, esas inequidades son productos, no son de obra de la casualidad, son productos de un modelo de desarrollo que se aplicó en virtud de esta Constitución y cómo esta Constitución definió un Estado subsidiario. El Estado subsidiario interviene en aquellos lugares o en aquellas áreas en que el sector privado no interviene. Y cuando interviene, es también para generar condiciones para que el sector privado pueda invertir. La lógica de ese modelo de desarrollo, reitero, la estamos viviendo hoy día. O sea, ¿cómo es posible que tengamos jóvenes egresados de las universidades, más de un año, más de 2 años, que todavía no encuentran trabajo? O sea, los costos de este modelo han sido altísimos para el país. Este es uno de los países que tiene las enfermedades de salud mental más altas, que son cifras que tampoco se dicen públicamente. Entonces, no es casual. El hecho, yo asocio lo que aparece siempre en la prensa, los hechos de violencia, aumentó la delincuencia, etcétera, etcétera. La solución no es más radiopatrulla, no es más carabineros en las calles, no es más cárceles. Hay que buscar qué es lo que genera esta disconformidad, porque en definitiva es una disconformidad con la sociedad con la cual estás viviendo. ¿Cómo manifiestas tu disconformidad? Se nos pasó volando el tiempo de este segundo bloque, vamos a ir a la pausa, estamos en Masa Crítica en Iquique Televisión y ya estamos de regreso.